Cáncer es una enfermedad genética porque puede arrastrarse alteraciones dentro de genes específicos, pero en la mayoría de los casos no es hereditario. Las alteraciones genéticas que surgen en la mayoría de los cánceres surgen en el DNA de una célula somática durante la vida del individuo afectado. A causa de estos cambios genéticos, las células proliferan de manera incontrolable y producen tumores malignos que invaden el tejido sano. Los tumores malignos son propensos a metástasis. El cáncer actualmente se trata con quimioterapia y radiación. El comportamiento de las células cancerosas es más fácil de estudiar cuando crecen en cultivos. Las células cancerosas se obtienen extirpando un tumor maligno. Las características de estas células al nivel celular es la pérdida del control de crecimiento. Cuando las células normales crecen en un cultivo, proliferan hasta que cubren el fondo del plato y disminuye su ritmo de crecimiento. En cambio, las células malignas continúan su crecimiento y se apilan una sobre la otra. Las células malignas no reaccionan a los tipos de señales que cesan el crecimiento. Esta diferencia en el potencial de crecimiento se atribuye a la presencia de telómeras en células cancerosas. La telomerasa permite que las células continúen con la división. Las alteraciones más llamativas en el núcleo después de la transformación suceden dentro de los cromosomas. Cuando el contenido cromosómico de una célula normal se altera, por lo general, conduce a la autodestrucción de la célula. En cambio, las células cancerosas nunca inducen la apoptosis. Por último, las células cancerosas dependen de la glucólisis. Estas fermentan la glucosa lactato a pesar de que el oxígeno sea abundante. El producto final es ácido láctico que se secreta al microambiente tumoral, donde podría fomentar el crecimiento de una neoplasia. Una célula normal fermenta cuando el oxígeno es escaso y requiere una fuente de ATP rápida. Causas del cáncer. En 1775, Percy Alport concluyó que la incidencia de cáncer en la cavidad nasal y la piel del escroto en limpiadores de chimenea se debía a la exposición al olín. Esta es la primera relación conocida entre un agente ambiental y el cáncer. Hay otros agentes cancerosos como la radiación ionizante y diversos virus del DNA y RNA. Estos agentes alteran el genoma. Existen virus que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer. El virus del papiloma humano está en casi del 90% de las pacientes con cáncer cérvico-uterino. También se vincula con cáncer de boca y lengua. El virus de la hepatitis B se relaciona con cáncer hepático. El virus de Epstein-Barr vincula con el linfoma de Burkitt y un tipo de herpes que se relaciona con el sarcoma de Kaposi. Las causas de ciertos cánceres son obvias. El tabaquismo provoca cáncer pulmonar, la exposición a radiación UV da origen a cáncer cutáneo y la inhalación de fibras de asbesto ocasiona mesotelioma. A pesar de los muchos estudios, no se conoce con certeza las causas del cáncer. Los epidemiólogos identifican las causas de distintos tipos de cáncer. Un acuerdo entre epidemiólogos es que ciertos ingredientes de la dieta, como grasas animales y alcohol, aumentan el riesgo de cáncer, mientras que frutas y verduras lo reducen. La inflamación tiene participación en el desarrollo de varios cánceres. Al parecer, el uso de antiinflamatorios no esteroideos reducen el riesgo de cáncer de colon. El cáncer es una de las primeras causas de muerte en países occidentales. Visto de esta forma, es una enfermedad muy frecuente. Sin embargo, a nivel celular, el desarrollo de un tumor canceroso es muy raro. Se dice que el cáncer es monoclonal porque se debe a la proliferación descontrolada de una sola célula extraña. Una de las principales razones por las que más células no originan tumores cancerosos es que la transformación maligna requiere más de una alteración genética. Hay dos tipos de alteraciones genéticas que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer: las que heredan de sus padres y las que ocurren durante la vida del individuo. Los genes que se heredan tienen una influencia significativa en el riesgo de desarrollar cáncer, pero los genes que se alteran durante la vida tienen mayor impacto. Al desarrollo de un tumor maligno se le conoce como carcinogénesis y se caracteriza por una progresión de alteraciones permanentes en una sola línea de células. Los tumores sólidos más comunes, los de mama, próstata y pulmón, surgen en tejidos epiteliales que experimentan un nivel alto de división celular. Lo mismo es en leucemias, que se desarrollan en tejidos formadores de sangre en rápida división. Las células de estos tejidos se clasifican en células promerodales con potencial de proliferación ilimitado. Estas células tienen la capacidad de acumular las mutaciones requeridas para la transformación maligna. Células progenitoras que poseen capacidad limitada de proliferar pueden dar origen a tumores malignos al adquirir determinadas propiedades como la capacidad de proliferación ilimitada como parte del proceso de progresión tumoral y productos finales diferenciados del tejido que perdieron la capacidad de dividirse. A medida que el cáncer crece, las células malignas se someten a un tipo de selección natural que produce la acumulación de células con propiedades más favorables para el crecimiento tumoral. Si una célula produce telomerasa, tiene una gran ventaja. La expresión de esta enzima es otra característica de la progresión tumoral. No todos los cambios son genéticos. La expresión de esta enzima se considera un cambio epigenético, uno que se debe a la activación de un gen reprimido en condiciones normales. Los cambios genéticos se acompañan de cambios histológicos, esto es, cambian los aspectos de las células. Los iniciales cambios producen células denominadas precancerosas. Esto indica que adquirieron algunas propiedades cancerosas, pero no dan metas. Algunos tejidos generan tumores benignos que contienen células que proliferan para formar una masa con pocas probabilidades de hacerse maligna. Por ejemplo, los lunares. Estas células experimentan una respuesta que las hace detenerse permanentemente, llamada senescencia. Los genes que intervienen en la carcinogénesis se dividen en dos: genes supresores de tumores y oncogenes. Los genes supresores de tumores actúan como frenos celulares, codifican proteínas que restringen el crecimiento celular y previenen la transformación maligna. Por otro lado, los oncogenes codifican proteínas que promueven la pérdida del control de crecimiento y la conversión de una célula a su estado maligno. La mayoría de los oncogenes actúan como aceleradores, aunque tienen otras funciones.
pueden ocasionar inestabilidad genética, evitar apoptosis o promover metástasis. Las células tienen diversos genes llamados protoncogenes. Estos codifican proteínas que tienen función y actividades normales de la célula. Los protoncogenes pueden convertirse en oncogenes por varios mecanismos. El gen puede mutar y alterar propiedades del producto del gen para que no funcione normalmente. El gen puede duplicarse, lo que produce amplificación y producción excesiva de la proteína codificada. O puede haber un nuevo ordenamiento cromosómico que mueva la secuencia del DNA distante en el genoma. Cualquier alteración genética hace que la célula pierda la capacidad del control de crecimiento. Los oncogenes actúan de manera dominante porque una sola copia del oncogen hace que la célula exprese el fenotipo alterado. Una célula con complemento íntegro de genes supresores tumorales se considera una célula protegida contra los efectos de un oncogen. Genes supresores tumorales. La transformación de una célula normal a cancerosa se acompaña de la pérdida de la función de uno o más genes. Entre los genes de la lista se incluyen los que codifican factores de transcripción, reguladores del ciclo celular y componentes que regulan las proteínas. Los productos de los genes supresores tumorales también ayudan a mantener la estabilidad genética. Puede ser la razón primordial por lo que los tumores contienen cariotipos anormales. El primer gen que se estudió y al final se clonó se relaciona con un cáncer infantil poco común. El gen causante se conoce como RB. Estos siguen dos patrones distintos. 1. Ocurre en gran frecuencia en niños de ciertas familias. 2. Se presenta de forma espontánea en mayores y en la población en general. El retinoblastoma se hereda como rasgo genético dominante. Por ello, los familiares corren un alto riesgo de que desarrollen la enfermedad. No obstante, a diferencia de la mayor parte de los trastornos dominantes en lo que los individuos heredan un gen faltante o alterado, siempre desarrollan la enfermedad. En 1971, Alfred Newson explicó la base genética del retinoblasto. Propuso que el desarrollo de este requiere la mutación o eliminación de ambas copias del gen. En otras palabras, el cáncer surge como resultado de dos golpes independientes de una sola célula. En caso de retinoblasto esporádico, el tumor se desarrolla a partir de una célula retinaria en la que ambas copias del gen RB sufrieron mutaciones espontáneas sucesivas. Una mutación en el alelo RB restante en cualquiera de las células de retina produce una célula que carece del gen RB normal y por tanto no puede crear un producto funcional del gen. Esto explica por qué los individuos que heredan un gen RB anormal tienen una predisposición tan alta a desarrollar el cáncer. El segundo golpe no ocurre en cerca del 10% de estos sujetos y no desarrollan la anomalía. Las personas con retinoblastos esporádicos tienen células normales que carecen de mutaciones RB y células tumorales en las que ambos alelos del gen son anormales. Las personas que sufren la forma hereditaria del retinoblastoma también tienen un alto riesgo de desarrollar otros tipos de tumores en edades más avanzadas, sobre todo sarcomas de tejidos blandos. La consecuencia de las mutaciones RB no se limitan a las personas que heredan un alelo mutante. Cuando las células de estos tumores se cultivan in vitro, la reintroducción de un gran gen RB de tipo negativo en las células es suficiente para suprimir un fenotipo canceroso, lo que indica que la pérdida de esta función genética contribuye en buena medida a la génesis tumoral. La función de PRB en la regulación del ciclo celular. En su función mejor estudiada, la proteína que codifica el gen PRB ayuda a regular el paso de las células de la etapa G1 del ciclo celular a la fase S, durante la cual se produce la síntesis del DNA. Una vez que la célula ingresa en la fase S, siempre continúa con el resto del ciclo celular y la mitosis. Entre los factores de transcripción que participan en la activación de los genes necesarios para las actividades de la fase S, figuran miembros de la familia E2F de los factores de transcripción que son blancos claves de PRB. A medida que se aproxima al final de la etapa G1, la subunidad PRB del complejo PRB E2F se fosforila por acción de la cinasa dependientes de ciclina que regula la transcripción. Una vez fosforilada, PRB libera E2F unido, lo que permite que el factor de transcripción active la expresión génica, y esto marca el compromiso irreversible de la célula para ingresar a la fase S.
Se esperaría que una célula que pierda la actividad PRB como resultado de una mutación RB pierda su capacidad para desactivar E2F, lo que eliminaría ciertas restricciones para la entrada a la fase S. Es probable que la fosforilación de distintas combinaciones de residuos de aminoácidos permita a la proteína interactuar con diferentes blancos de dirección. La función TP53, guardián del genoma. El gen obtiene su nombre del producto que codifica P53, un polipéptido con masa molecular de 53.000 daltones. En 1990, TP53 se reconoció como un gen supresor tumoral, que en el caso de faltar induce un raro trastorno hereditario llamado Li-Fraumeni. Las personas con esta normalidad tienen un índice muy alto de ciertos cánceres como mama cerebral y leucemia. La importancia de P53 como un arma antitumoral resulta más evidente de lo hecho de que TP53 es el gen que con mayor frecuencia presenta mutaciones en los cánceres humanos. Además, la neoplasia formadas por células que tienen mutaciones TP53 se acompaña de un menor índice de supervivencia que aquellos que tienen un gen nativo TP53. Está claro que la eliminación funcional de TP53 es un paso importante en la progresión de muchas células cancerosas hacia el estado maligno. Cuando ambas copias del gen TP53 de una célula mutan y su producto ya no es funcional, la célula ya no puede producir el inhibidor P21 ni ejercer el control de retroalimentación que impide el inicio de la fase S cuando no está preparada para esta. La falta de reparación del daño en el DNA da lugar a la producción de células anormales que pueden volverse malignas. Una vía alternativa es que P53 pueda dirigir una célula con daño genético por una vía que termina en la muerte por apoptosis, lo que libera al cuerpo de las células con potencial maligno. El que P53 lleve a la célula hacia el paro del ciclo celular a la apoptosis parece depender del tipo de modificaciones posteriores a la traducción a las que se someta. La concentración de P53 en una célula G1 sana es muy baja, lo que mantiene controlada su acción que podría ser letal. Sin embargo, si una célula G1 sufre daño genético, como ocurre cuando la célula se somete a ultravioleta, la concentración de P53 se eleva con rapidez. Algunas células tumorales que se han encontrado contienen un gen TP53 de tipo nativo junto con copias adicionales de MDM2, que es una proteína que facilita su degradación de P53. La relación entre MDM2 y P53 también se demostró en bloques génicos. Los ratones que carecen de un gen que codifique MDM2 mueren en una etapa temprana del desarrollo, tal vez porque sus células sufren apoptosis dependiente de P53. Esta interpretación se apoya con el hallazgo de que los ratones que carecen de genes que codifican tanto MDM2 como P53 sobreviven hasta la edad adulta, pero están muy propensos a sufrir cáncer. Durante muchos años se asumió que las células cancerosas son más susceptibles que las normales a los fármacos y las radiaciones porque las células malignas se dividen con mayor rapidez. Sin embargo, algunas células cancerosas se dividen en forma más lenta que sus contrapartes normales y aún así son más sensibles a los fármacos. Una teoría alternativa señala que las células normales son más resistentes a los fármacos o a la radiación porque una vez que sufren daño genético detienen un ciclo celular hasta que se repara el daño o sufren apoptosis. En cambio, las células malignas con daño sostienen en el DNA tienen más probabilidad de sufrir apoptosis. Otros genes supresores tumorales. FAP es un trastorno hereditario en el cual se desarrollan anomas que si no se estirpan pueden pasar al estado maligno. Estos pacientes tienen una deleción en parte del cromosoma 5, que es el sitio del gen supresor APC. Los APC mutados no solo se hallan en las formas hereditarias de cáncer de colon, sino también en el 80% de tumores colónicos esporádicos, lo que sugiere que este gen tiene una función en el desarrollo de esta enfermedad. Oncogenes. Como se ha mencionado, los oncogenes codifican proteínas que promueven la pérdida del control del crecimiento y la conversión de una célula a un estado maligno. Estos provienen de protooncogenes, que son genes que codifican proteínas con una función de la célula normal. Diferentes oncogenes se activan
en diferentes tipos de tumores, lo cual reflejan variaciones en las vías de señalización que operan en diversos tipos celulares. El oncogenes que muta con mayor frecuencia en los tumores humanos es RAS, el cual codifica una proteína de unión con GTP, que funciona como un interruptor para una vía de señalización clave en el control de la proliferación celular. Oncogenes que codifican factores de crecimiento o sus receptores. Se descubrió que el virus simiesco contenía un oncogen derivado del gen celular para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. PDGF, una proteína presente en la sangre. Las células cultivadas transformadas por este virus secreta PDGF al medio y esto induce proliferación descontrolada de células. La expresión de PDGF excesiva se ha referido en el desarrollo de gliomas. Oncogenes que codifican proteínas sinasas y citoplasmáticas. Las proteínas sinasas sobreactivadas funcionan como oncogenes al generar señales que causan proliferación inapropiada. RAF encabeza la cascada de la sinasa MAP, que es la principal vía para controlar el crecimiento celular. Oncogenes que codifican factores de transcripción nuclear. MYC es el oncogen mejor estudiado como factor de transcripción. MYC regula la expresión de muchas proteínas implicadas en el crecimiento y proliferación celular. El gen MYC es uno de los protooncogenes que se alteran en los diferentes tipos de cáncer y muchas veces se amplifica en el genoma o cambia su ordenamiento. Estos cambios lo remueven de sus influencias reguladoras normales y aumenta su nivel de la expresión. El linfoma de Burkitt se debe a la translocación de este gen. Oncogenes que codifican de productos que afectan a apoptosis. El oncogen relacionado más estrechamente con la apoptosis es BCL2, que codifica una proteína unida con la membrana que inhibe la apoptosis. Al igual a MYC, el gen BCL2 se vuelve oncogénico al expresarse exageradamente. Esto conduce a la supresión de apoptosis en tejidos linfoides, lo que hace que las células anormales proliferen para formar neoplasias linfoides. Genoma del cáncer. Como sabemos, todos los cánceres surgen como resultados de alteraciones genéticas. Los genes implicados en la oncogénesis constituyen un subgrupo específico del genoma cuyos productos participan en el avance de una célula en el ciclo celular, en la adhesión de la célula, apoptosis y reparación del daño del DNA. Se han identificado cerca de 350 genes cancerosos, es decir, genes considerados con alguna participación casual en el desarrollo de un tipo de tumor maligno. Se han hecho investigaciones para determinar cuáles de estos genes se encuentran alterados, ya sea por mutación puntual, delección o duplicación. Esto favoreció a los avances recientes en la secuencia del DNA que permiten a los investigadores conocer las secuencias de los nucleótidos de regiones específicas del genoma. Se han observado las múltiples vías diferentes que pueden tomar los tumores individuales para escapar de las protecciones antitumorales normales de la célula. En la siguiente imagen se muestran genes mutados identificados en una gran cantidad de cánceres colorectales. Se muestran como picos dentro de un paisaje de mutaciones bidimensional. La altura de los distintos picos refleja la frecuencia con la que muta su gen. Es casi seguro que muchos de los genes representados por las colinas participan en la determinación de las propiedades del fenotipo maligno. Un estudio cercano de las mutaciones que constituyen las montañas y colinas sugiere que la mayoría de estas grandes cantidades de genes codifica proteínas que participan como componentes de un número relativamente pequeño de vías. El cáncer puede considerarse no solo como una enfermedad de genes anormales, sino también como una enfermedad de vías celulares anormales. Las mutaciones en cualquiera de varios genes alteran la misma vía y tienen la misma consecuencia para las células. La consideración del cáncer como una enfermedad de vía en lugar de una enfermedad genética genera más optimismo entre los desarrolladores de fármacos, porque sugiere la interrupción de los pasos clave en una sola vía esencial que podría ser suficiente para descarrilar las células malignas y conducir a la regresión tumoral. Análisis de la expresión genética. Los estudios con micromatrices del DNA mostraron que los perfiles de expresión genética pueden aportar información invaluable sobre las propiedades de un tumor. Se encontró que 1. La progresión de un tumor se relaciona con un cambio en la expresión de genes particulares. 2. Que ciertos cánceres que aparecen según los criterios convencionales pueden dividirse en subtipos con características clínicas diferentes. 3. Que el perfil de expresión genética del tumor puede revelar qué tan agresivo es el cáncer. Estudios demuestran que hay muchas diferencias en la expresión genética entre distintos tipos de tumores, algunas de las cuales pueden correlacionarse con diferencias biológicas. Sin embargo, la mayor parte de las diferencias no pueden explicarse, pueden aportar una lista de genes que deben valorar con mayor cuidado.
como blancos potenciales para compuestos terapéuticos. Con base en el patrón de expresión genética, pueden tratarse de manera agresiva con quimioterapia para maximizar la posibilidad de prevención de tumores secundarios. Si no se consideran los datos de la expresión genética, es improbable que estas personas reciban cualquier tipo de quimioterapia. Estrategias para combatir el cáncer. Es evidente que los métodos ordinarios para combatir el cáncer no suelen curar al paciente del cáncer metastásico debido a que matan grandes cantidades de células normales junto con las cancerosas. La quimioterapia y la radiación causan grandes efectos secundarios. Se ha tenido la esperanza de que estas estrategias sean sustituidas por tratamientos dirigidos basados en nueva información sobre la base molecular del cáncer. Las terapias anticancerosas se dividen en 3 grupos: las que dependen de anticuerpos o células inmunitarias para atacar a las células tumorales, las que inhiben la actividad de proteínas promotoras del cáncer y las que provienen del crecimiento de vasos sanguíneos que nutren al tumor. Inmunoterapia. La inmunoterapia pasiva es una forma que intenta tratar a las personas con cáncer mediante la administración de anticuerpos como agentes terapéuticos. Estos anticuerpos reconocen y se unen con proteínas específicas que tienen una función clave en las actividades del tumor contra el que se dirigen. El anticuerpo ataca a la célula, el cual es ejecutado por otros elementos del sistema inmunitario. La inmunoterapia activa es una forma que intenta que el propio sistema inmunitario participe en la lucha contra las células malignas. Inhibición de actividad de proteínas promotoras del cáncer. Las células cancerosas tienen proteínas que están presentes en la concentración anormal o exhiben actividad anormal. En muchos casos, el crecimiento o supervivencia de las células tumorales depende de la actividad continua de una o más de estas proteínas anormales. Con este objetivo, los investigadores sintetizan un arsenal virtual de compuestos de bajo peso molecular que inhiben la actividad de las proteínas promotoras del cáncer. Inhibición de la formación de nuevos vasos sanguíneos. Angiogénesis. Mientras un tumor aumenta, estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, un proceso llamado angiogénesis. Los vasos sanguíneos son necesarios para llevar nutrientes y oxígeno a las células malignas y para eliminar productos de desecho. También proporcionan conductos para que las células malignas se diseminen a otras partes del cuerpo. Las células cancerosas promueven la angiogénesis mediante la secreción de factores de crecimiento.